4. Bueno, después de su muerte hubieron muchísimas guerras. Se pelearon muchos generales, pero al final se quedaron 4. Digamos, los más fuertes o los más poderosos fueron los que se repartieron el territorio que había conquistado previamente Alejandro Magno. El nombre de los generales yo se lo di la semana pasada. Sí. Silimaco, Seleuco, Ptolomeo, Casandro. Y ahí tienen en la pantalla, aquí tienen en la pantalla el territorio que se repartieron esos 4 generales. Decirles, por ejemplo, que Lisimaco, el general llamado Lisimaco, se apropió de lo que sería Frigia. Frigia es en la actualidad Turquía. Todo el territorio de Turquía lo tenía bajo su cuidado, bajo su mando, Lisimaco. Tracia, Ponto, Bitinia, Capadocia, Pérgamo y Galacia. Esas eran las zonas que el general llamado Lisimaco se apropió. Frigia, actual Turquía, Tracia, Ponto, Bitinia, Capadocia, Pérgamo y Galacia. No se preocupen que yo después les paso estos apuntes para que ustedes los anoten, ¿vale? Casandro. Ahí en el mapa pueden ver que Casandro se apropió de lo que se llama Macedonia y Grecia, ¿vale? La zona de Macedonia y Grecia le correspondió a Casandro. Ptolomeo se apropió de la zona de Egipto y de lo que se llamaba o se conocía como la tierra de Canaán o Palestina. ¿Ve? Aunque también los seleucidas, Seleuco, también se apropió de parte de Palestina porque le tocó el norte, que sería Siria, Irán e Irak, ¿vale? Entonces ahí en ese mapa, que después los que están en casa van a poder ver, y yo les voy a mandar la fotografía de los territorios, estos 4 generales son los que se repartieron el territorio que le correspondió a Alejandro Magno, porque, bueno, no tuvo descendencia, bueno, realmente sí tuvo descendencia, pero su madre mató a su descendencia y entonces sus generales se apropiaron del antiguo territorio. De ahí que aparezca un leopardo con 4 cabezas, ¿vale? Que es lo que representa. Ustedes han recibido esta tarde un papel, esto que se va a poner después cuando se edite en diferido la clase. Ustedes han recibido un papel donde aparecen las 22 letras del alfabeto hebreo, ¿vale? No vamos a hablar hoy acerca del número ni del nombre de la bestia, pero esto sí quiero que lo tengan. Yo lo tengo así plastificado siempre dentro de mi Biblia, ¿vale? Y pueden observar que las 22 letras se reparten en 3 bloques. Tenemos por un lado las unidades del 1 al 9, tenemos las decenas del 10 al 90 y tenemos las centenas, Kof, Resh, Shimta, las 100, 200, 300 y 400. Con estas combinaciones de letras y otras 5 letras de estas 22 que varían su forma a la hora de escribirla, porque mantienen el mismo nombre, pero al final se llaman con el nombre de la letra y se añade la palabra sofit, que significa final. Con estas letras se hacen las combinaciones y se sacan los valores numéricos de palabras, de países, de ciudades y, como no, también de personajes que tuvieron mucho que ver directamente con la historia del pueblo de Israel. Pero eso lo tienen ahí para más adelante, ¿de acuerdo? Hoy vamos a comenzar la clase leyendo en Primera de Corintios, capítulo 15, por favor. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, a partir del versículo 51, ¿vale? Una de las preguntas que se suelen hacer muchos creyentes, y nos han llegado estas preguntas a nosotros en estos días, es si la iglesia pasa o no la gran tribulación, ¿vale? Entonces, en el libro que les recomendé la semana pasada del famoso Dwight Pentecost, Eventos del Porvenir, un libro que se escribió en la década de los años 50, pues resulta de que en ese libro se presentan las diferentes posturas doctrinales acerca de si la iglesia pasa o no pasa la gran tribulación. Nosotros vamos a leer unos versículos en esta tarde y dejando a un lado los prejuicios, dejando a un lado lo que tantas veces se ha repetido hasta la saciedad,
vamos a la luz de las Escrituras, ver qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que no dice la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 15, del versículo 51 en adelante, dice así: He aquí os digo un misterio. Podríamos decir que la palabra misterio se podía haber traducido también por la palabra secreto. Pablo dice, les voy a revelar un secreto, algo que nadie ha revelado, algo que nunca se ha dicho ni escrito hasta este momento. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra que aparece ahí es metamorfosis, ¿vale? Es el proceso que hace que un gusano se convierta en mariposa. Eso es una metamorfosis, es un cambio de naturaleza total y absoluto. Ese cambio, esa transformación o metamorfosis se producirá, verso 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y da un dato espectacular, que muchas veces no sé por qué no se ha tenido en cuenta. A la final trompeta. Es decir, esta transformación instantánea, en décimas de segundo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, será al final, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Verso 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida o vencida es la muerte en victoria. Ahora, una vez que hemos leído el capítulo 1 del libro de Apocalipsis y entramos ya directamente en los mensajes que el Señor tiene para las diferentes iglesias, que ya lo veremos en su momento, vamos a darnos cuenta de que en el libro de Apocalipsis se revelan 21 juicios diferentes, clasificados en 3 grupos de 7. Entonces yo me voy a poner de pie ahora, y aquí en la pizarra que tenemos voy a escribir algo y tratar de explicar un poquito, digamos, la cronología de lo que llamamos la Gran Tribulación, o como se conoce en el Antiguo Testamento bajo el nombre del tiempo de angustia de Jacob. Es lo mismo, ¿vale? Gran Tribulación o tiempo de angustia para Jacob es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, voy a dibujar una línea, ¿vale? Voy a poner aquí una línea, vamos a ver si se puede ver aquí en la pantalla. Ok. Vamos a suponer que en esta línea representa los 7 años de la Gran Tribulación. Voy a poner aquí Gran Tribulación, ¿de acuerdo? Tenemos desde que empieza la Gran Tribulación hasta que termina, son 7 años. Realmente el libro de Apocalipsis, aunque es muy extenso, tiene más de 20 capítulos, realmente te está contando los últimos 7 años antes de la segunda venida de Cristo, ¿vale? Hay unos términos que no son muy complicados de entender y yo los voy a escribir aquí para que os familiaricéis con ellos. Y son los siguientes. Apunten: 42 meses, 1260 días, ¿vale? 3 años y medio. Y el último término es tiempos, en plural. Tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. ¿De acuerdo? Repito, 42 meses, 1260 días, 3 años y medio o tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Estos 4 términos dicen exactamente lo mismo, ¿vale? Depende del autor, depende del libro que leamos, podemos encontrar uno o varios términos de los que estamos hablando. Porque la Gran Tribulación, esos 7 años, que sería la semana 70 del profeta Daniel, ¿vale? Se dividen en 2 partes.
exactamente iguales. Vamos a poner aquí una línea divisoria y vamos a poner aquí 3 años y medio. Por utilizar una de estas expresiones, vamos a quedarnos con esta, ¿no? Y 3 años y medio en la otra parte. Es decir, que la gran tribulación, cuando leemos el libro de Apocalipsis, está claramente diferenciada la primera parte de la segunda parte. Aunque la primera parte dura 3 años y medio y la segunda exactamente igual, hay diferencias entre la primera y la segunda parte de la gran tribulación. ¿De acuerdo? Si comenzamos a leer el libro del Apocalipsis, nos vamos a encontrar que lo que se llaman los sellos, que sería como un pergamino con una serie de sellos lacrados para que no se pudieran abrir, ocurren en la primera parte de la gran tribulación. Voy a poner aquí la palabra sellos, ¿vale? Son 7 sellos y cada vez que se abre un sello, pues se revela lo que está escrito. Cuando terminan los 7 sellos, comienzan las 7 trompetas. Las voy a poner aquí. Las 7 trompetas. Todos son 7, 7 y 7. Y en la segunda parte de la gran tribulación es cuando se derraman las 7 copas de la ira. ¿Vale? Las 7 copas de la ira. ¿Se está oyendo bien por allá? Ok, perfecto. Entonces tenemos que saber esto porque hay personas que lo mezclan todo. Y uno de los objetivos de esta clase es no solamente transmitirles a ustedes la información de lo que dice la Biblia, sino que después ustedes sepan ordenar esa información según el periodo en el que corresponde o no. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, los 7 sellos del libro Apocalipsis empiezan con una serie de caballos que van cambiando de colores, que ya lo veremos en su momento, ¿vale? A continuación, cuando ya se han cumplido los 7 juicios terribles de los sellos, vienen 7 peores todavía, que son sellos donde dice la Biblia que cuando se toca una trompeta, pues automáticamente ocurre algo en la tierra, se toca la segunda y vuelve a ocurrir algo en la tierra. Esto nos ayuda muchísimo porque leyendo los 7 sellos y leyendo las trompetas, puedes saber en todo momento en qué momento te encuentras. Y finalmente, lo peor de todo son las famosas 7 copas de la ira. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros leemos otra vez en 1 Corintios capítulo 15, los versículos 51 y 52, las cosas no se dicen por decir. Todo tiene una razón de ser. La información que está dando el apóstol Pablo aquí es tremenda. Él está dando datos, vamos, con una exactitud absoluta. Y él dice, vuelvo a repetirlo, 1 Corintios 15, 51, he aquí que os voy a revelar un misterio, un secreto. No todos dormiremos, es decir, no todos se van a morir. Saben que el dormir es sinónimo de morir. Pero todos seremos transformados. En un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Es decir, algo que, vamos, que no hay ni tiempo ni para pensarlo. ¿Cuándo se va a producir eso? Él lo dice aquí, y esto lo dicen todas las Biblias del mundo. A la final trompeta. Yo pregunto, ¿cuántas trompetas se mencionan en el libro de Apocalipsis? 7. Pero es que antes de las 7 toques de trompeta, o esos 7 juicios terribles en la tierra, donde hay cataclismos y tsunamis, etcétera, etcétera, hay 7 sellos primeramente. Y entonces es por sentido común. Si los 7 sellos se tienen que dar primero, y a continuación las 7 trompetas, y me dice la Biblia, yo no estoy quitando ni poniendo nada, simplemente leo, interpreto literalmente, que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y luego nosotros seremos transformados. Pues entonces la pregunta que hacen muchas veces las personas, ¿pasa o no pasa la iglesia por parte de la tribulación, sí o no? Sí. Bueno, pues usted lea la Biblia y lo que la Biblia dice es lo que dice. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y yo estoy seguro que muchos de los que están viendo o escuchando, mejor dicho,
esta información por primera vez en su vida, incluido pastores, incluido gente que se sube al púlpito y predica la palabra, pero hermano, a mí me han enseñado de toda la vida que la iglesia no pasa por ninguna parte de la gran tribulación, ni la primera, ni la mitad, ni la última, y a mí también me lo enseñaron. A mí también me lo enseñaron cuando estudié en el seminario, en la escuela bíblica de las Asambleas de Dios. A mí me dijeron que nosotros nos vamos, que cuando las cosas se empiecen a poner feas, la iglesia no pasa y que la iglesia se va. Y que los que se quedan son los judíos, los malos, los que no quisieron aceptar el evangelio, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso te lo dicen y en ese momento no tienes mucha información y no tienes muchos datos. Pero según van pasando los años y vas estudiando y vas indagando y profundizando en las Sagradas Escrituras, te das cuenta de que hay cosas que a veces te han podido enseñar que realmente las crees porque te las enseñaron, pero no porque tú llegaste a la conclusión, estudiando la Biblia por ti mismo, de que eso realmente era así. Entonces, ¿de dónde viene eso? Claro, uno tiene que estudiar. Y ahora agárrense al dato que les voy a compartir. Esto es tremendo. Esto es para muchos y para denominaciones enteras, esto es una bomba. En el año 1832, tomen nota de esta cifra, por favor, siglo XIX. Año 1832, un señor llamado John Nelson dijo por primera vez en la historia del cristianismo que la iglesia no pasaría por ninguna parte de la gran tribulación. Un señor llamado Scofield, de hecho hay una Biblia que se llama la Biblia de Scofield, registró la postura, digamos, doctrinal o la opinión del señor John Nelson en 1832, y a partir de ese año muchas congregaciones, más que nada de corte pentecostal, de corte, vamos a decir así, más liberales, etcétera. Las tradicionales no. Las iglesias tradicionales, el protestantismo oficial, de toda la vida, no se abrió tanto ni aceptó tanto esta postura. Pero otras iglesias, digamos, de corte más pentecostal, más modernas, pues les vino como anillo al dedo. Entonces, la pregunta es, si hasta el 1832 los cristianos no creían que la iglesia iba a pasar, que la iglesia no iba a pasar por la gran tribulación, ¿qué es lo que creían? No, al contrario. Es decir, hasta 1832 todos los creyentes creían que la iglesia pasaría como mínimo por parte, no digo por todo, por parte de la gran tribulación, porque el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Y nuestros hermanos en Cristo durante siglos y siglos y siglos pasaron terribles persecuciones. Lean ustedes la historia del cristianismo, por ejemplo, durante los primeros 300 años del Imperio Romano. Fue una masacre y una persecución terrible. Crucifixiones, en la arena del circo romano morían despedazados, quemados. Bueno, aquello fue terrible. Siempre ha habido persecuciones contra la iglesia. Y los cristianos nunca se han sentido mal porque el Señor ha permitido que en momentos puntuales, si Él lo ha creído oportuno, la iglesia pasara por tribulaciones. El Señor no nos prometió que no pasaríamos por tribulaciones. Yo sé también que a lo mejor algunos están pensando en ese famoso versículo que dice, pero hermano, hay un versículo que dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Y yo a esas preguntas, a esas personas que me vienen con esta pregunta o con este argumento les digo, ¿a qué ira se está usted refiriendo? Y entonces ya los desarmas porque te dicen, ¿cómo que a qué ira? Claro, porque en el libro del Apocalipsis, apunten esto, se mencionan 3 iras diferentes. Yo en su momento le daré los versículos, ¿de acuerdo? Se menciona clarísimamente la ira del dragón. Dijimos la semana pasada que el dragón es Satanás, ¿sí? Se menciona en el libro de Apocalipsis la ira de las naciones. Literalmente, ¿eh? Y la tercera ira que se menciona en el libro de Apocalipsis es la ira del Cordero. La ira del dragón, la ira de las naciones y la ira del Cordero. Yo pregunto, cuando leemos el versículo, Dios no nos ha puesto para ira, nosotros que somos su cuerpo, su amada iglesia, sus hijos, ¿verdad? ¿De qué ira estamos exentos nosotros como hijos de Dios?
De la ira de Dios, de la ira del Señor. Ya Dios no está airado con nosotros. Hemos sido justificados a través de la sangre del Cordero, a través de la sangre de Cristo. Si no fuera por la justificación, por la redención que obtuvo Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, nosotros estaríamos condenados a la condenación eterna y a la ira de Dios. Porque eso de que Dios ama al pecador, pero odia al pecado, eso es un cuento chino. ¿Sí? Vamos a ver, si ama al pecador y luego lo manda al infierno, eso es un disparate que se han inventado, una frase muy bonita, pero Dios al pecador lo mira de lejos, dice la palabra. Es que ni lo escucha. La única posibilidad que tiene el pecador de ser oído por Dios es que se humille y se arrepienta y entonces Dios lo perdona. ¿Vale? Entonces cuando tú te conviertes, tú le pides perdón al Señor por tu mala vida, por tus pecados, por lo que sea, tú estás exento. Tú estás libre de la ira del Señor. Eso es lo que significa que Dios no nos ha puesto para ira. Pero yo pregunto una cosa, ¿y de la ira de las naciones? ¿No se han airado naciones contra los cristianos y se siguen airando muchas naciones como Irán, como Afganistán, y otras naciones contra los cristianos? De toda la vida. Y la ira del dragón, ¿cuántas veces Satanás se ha ensañado contra la iglesia? Claro, Dios le ha dado gracia, Dios le ha dado fortaleza. Pero cuando vemos a los 3 jóvenes en Babilonia que los meten dentro del horno de fuego y no se quemaron, eso fue, y todos sabemos, una gran excepción. Pero ¿cuántos hermanos nuestros aquí en España han muerto quemados en la hoguera? Luego, en cualquier momento podemos sufrir persecución. En cualquier momento la iglesia puede ser atacada como está siendo atacada en la actualidad en muchos países. Pasa que nosotros vivimos... Bueno, los hermanos de Bélgica en Europa, nosotros aquí en España, Adolfo en Israel y tal, pero hay muchos hermanos nuestros en este momento que están sufriendo tremendas persecuciones. Yo nunca me olvidaré cuando estudié escatología bíblica en el seminario, que el maestro que nos daba clase nos dijo que una vez recibió una carta de hermanos procedentes de China y le preguntaban si ya habían comenzado los sellos, si ya estábamos en la gran tribulación. Porque la vida de un cristiano en China es completamente diferente a la vida de un cristiano en Honolulu, o en Hawái, o en Europa, donde sea, ¿no? Entonces, este dato que yo les acabo de proporcionar ahora, muchos cristianos no lo saben. Que hasta 1832 los creyentes creían que pasarían por tribulaciones. Es más, y lo consideraban un privilegio. No era un castigo, sino era un privilegio el que los creyentes pudieran pasar por dificultades, por persecuciones, etcétera, etcétera. Entonces, a partir del siglo XIX en adelante, hasta el día de hoy, muchas congregaciones y denominaciones enteras han adoptado, claro, lo que más te gusta, que cuando empiece la gran tribulación, cuando empiecen las persecuciones, cuando empiecen, etcétera, etcétera, las cosas feas, pues resulta que nosotros no vamos a estar. Pero eso no es lo que dice la Biblia. El apóstol Pablo dice, a la final trompeta. Y que yo sepa, en la Biblia hay 7 trompetas. Y curiosamente, si ustedes leen esta noche detenidamente en casa, la 7ª trompeta es cuando los 2 testigos, 2 personas que los conocemos con el nombre de los 2 testigos, ya hablaremos de ellos, no testigos de Jehová, o los 2 ungidos, pues dice que los matan en Jerusalén y son resucitados cuando suena la 7ª trompeta. Vamos a leer otros versículos para reforzar un poco más lo que estamos hablando. Vámonos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen, hermanos? Sí. Ok. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, amén, hermanos, Amén. así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual, escuchen bien esto, os decimos esto en palabra del Señor. Nosotros que vivimos, claro, Pablo él pensaba que iba a ser arrebatado. Él pensaba que le iba a pillar la segunda venida del Señor, pero bueno, no fue así. Pero él decía, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, el famoso rapto, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero mira lo que dice. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Verso 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas o en ignorancia, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Cuando se emplea el término que Jesús vendrá como ladrón en la noche, pero sin embargo el apóstol Pablo dice, velad y orad, vosotros no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. ¿En qué quedamos? Si viene como ladrón en la noche, ¿nos va a sorprender o no nos va a sorprender? A nosotros no nos va a sorprender que Cristo venga. De hecho, la iglesia debería tener permanentemente la actitud de que estamos esperando al Señor. Dice que si el padre de familia está velando, a él no le van a robar. Pero al que le roban es al que se duerme, al que se despista, al que se distrae, y automáticamente vienen y le roban, y cuando se da cuenta ya es demasiado tarde. Entonces, para el mundo el Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero todas las señales, la cronología del Apocalipsis, los versículos de Pablo, las cartas que escribió el apóstol Juan, el libro de Daniel, Ezequiel, etcétera, etcétera, nos advierte y nos prepara para saber en qué momento de la historia nos encontramos. Entonces, yo nunca, cuando estudié en la escuela bíblica, me hicieron ver con tanta claridad, como yo creo que lo estamos viendo en esta tarde, que tanto el arrebatamiento como la resurrección de los muertos en Cristo no sucederá hasta que sea el final, el toque de la final trompeta. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hay dos resurrecciones en la Biblia, y voy a ponerlas aquí en la pizarra para que los que están tomando nota lo tengan en cuenta. Hay una primera resurrección que se llama la resurrección de los muertos en Cristo, o la resurrección para vida, ¿vale? Voy a poner aquí, primera resurrección, ¿ok? En esta primera parte, primera resurrección. Y al final de la gran tribulación, se produce la segunda resurrección. Solamente hay dos. ¿Vale? Yo estoy apuntando ahí cosas que ocurren tanto en la primera parte como en la segunda parte de la gran tribulación. Primera parte, sellos y trompetas. Y primera resurrección. ¿Vale? A la final trompeta, a la mitad. Segunda parte de la gran tribulación, las copas de la ira. Y al final, la segunda resurrección, ¿vale? Más cosas que ocurren para saber clasificar, para saber poner cronológicamente las cosas. Los famosos dos testigos, de los cuales no hemos hablado, pero apuntarlo, ya en su momento hablaremos. Primera parte de la gran tribulación. Pongo aquí los dos testigos. ¿Ok? Dice que ellos predican durante 1260 días. En la primera parte de la gran tribulación. Al final de los 3 años y medio, los matan, no los entierran, los tienen tirados en una plaza pública en Jerusalén durante unos días, y al tercer día resucitan. ¿Vale? Segunda parte de la gran tribulación. Aquí es donde aparece el famoso 666, o la marca de la bestia. Por eso no se preocupen, a nosotros eso no nos va a afectar. Aquí en la segunda parte de la gran tribulación es donde se produce la famosa batalla de Armagedón. La famosa batalla de Armagedón, donde millones de personas, de soldados, procedentes de todas partes del mundo, vienen y se dan lugar en el valle de Megiddo
un valle inmenso en Israel, ¿vale? Os cuento todo esto para que todas estas cosas que oímos del Armagedón, del Anticristo, del falso profeta, etcétera, etcétera, no solamente sepan de qué se trata, sino sepan ubicarlo en el tiempo para no tener un potaje en la cabeza y decir, bueno, no sé cuándo pasa una cosa, cuándo pasa otra. No, las cosas tenemos que saber en el orden en el que van a suceder, ¿vale? Previamente a la venida del Señor hay muchas señales, pero ahora vamos a leer una porción espectacular que está escrita con un orden matemático, con un orden extraordinario que nos va a ayudar a nosotros a entender las secuencias del plan profético de Dios. Esa porción, por favor, anótenla. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Esta es una de mis porciones favoritas a la hora de explicar todo esto, porque cualquiera puede entender lo que a continuación vamos a leer. Repito, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 en adelante. Y permítame que les diga antes de leer que apunten estas dos palabras. Una sería la palabra epifanía, y la segunda palabra sería la palabra parousia, ¿vale? Epifanía y parousia. La palabra epifanía siempre hace referencia en el griego, en el texto griego del Nuevo Testamento, a la primera venida de Cristo, a la primera aparición del Mesías, cuando viene como cordero, cuando viene como siervo sufriente a morir, a pagar el precio de nuestros pecados, ¿vale? Que ya se había producido. Cuando Pablo escribe lo que vamos a leer ahora, ya la epifanía, la primera venida del Señor, ya se había producido, ¿vale? Yo quiero solamente mencionarles que en el Nuevo Testamento, solamente en el Nuevo Testamento, hay más de 150 versículos que hablan de la segunda venida de Cristo. Y a la segunda venida de Cristo se usa la palabra parousia para diferenciarla de la primera. ¿Me explico? Pablo habla más de 50 veces en sus cartas sobre la segunda venida de Cristo. Si solamente leyéramos el Antiguo Testamento, fíjense el dato que les voy a dar ahora, si solamente leyéramos el Antiguo Testamento, llegaríamos a la conclusión de que el Mesías iba a venir dos veces. Una primera vez a sufrir y a morir, y una segunda vez a reinar. Ese fue el gran problema del pueblo de Israel, que no aceptaba que primeramente el Mesías vendría a morir y después vendría a reinar, ¿vale? Y por eso le están esperando por primera vez. Si solamente tuviéramos el Antiguo Testamento, hay 8 veces más material para estudiar la segunda venida del Mesías que la primera. Y mira que hay cosas sobre la primera venida del Señor, ¿eh? Es decir, estamos con un tema de trascendental importancia. Después de estos datos, leemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, yo pregunto, ¿a qué venida se refiere? Entonces, ¿qué palabra aparece ahí en el texto griego original? Parousia. Yo les dije la semana pasada, lo vuelvo a mostrar aquí a la cámara y a los hermanos que nos están viendo, que este es un libro extraordinario para estudiar el texto griego de todo el Nuevo Testamento. Se lo recomiendo a todos, ¿eh? Todo el Nuevo Testamento, aquí tienen casi palabra por palabra, ¿sí? Y si ustedes leen el texto griego, se van a dar cuenta de que en el versículo 1 dice con respecto a la parousia, es decir, con respecto a la segunda venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, ¿quién? El Señor. Estamos hablando de la segunda venida del Señor. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición.
Estos son adjetivos, son expresiones para referirse al anticristo. ¿Vale? Este hombre de pecado, este hijo de perdición, es nada más y nada menos que el anticristo. Y ahora dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hay que decir la verdad, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, el templo de Jerusalén no había sido destruido. El templo de Jerusalén se destruyó en el año 70. Probablemente ya Pablo había muerto en esa fecha, él murió por el 60 y pico, ¿vale? Pero nosotros que leemos en el año 2020 este versículo y dice que este hombre de pecado, este hijo de perdición, que se levanta contra todo lo que se llama Dios, de tal manera que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cuál es el templo de Dios? En aquel momento, ¿cuál era el templo de Dios? Pues eso, hay una referencia directa, bueno, directísima, a la reconstrucción del templo de Jerusalén. Y os puedo asegurar de que hay millones de judíos que no sueñan en otra cosa más que en la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ahora Pablo dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Fíjense el orden. El Señor tiene que venir, pero no puede venir sin que se manifieste la apostasía, ahora hablaremos de eso, y se manifieste, se dé a conocer el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero a su vez, este personaje, el anticristo, no se puede manifestar porque hay algo que le está impidiendo que se manifieste. Hasta que ese algo sea quitado de en medio y entonces, dice aquí, entonces, se manifestará aquel inicuo, versículo 8, aquel inicuo se manifestará a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Pero fijaros el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, artículo determinado masculino, esto es muy interesante y muy importante, hasta que él sea quitado de en medio. Por eso cuando te dice la gente, bueno, es que el anticristo no se puede manifestar hasta que la iglesia sea quitada de en medio y sea arrebatada y se vaya, entonces se manifiesta el anticristo. Pero es que la iglesia jamás es tratada en género masculino. Aquí dice hasta que él, no hasta que ella. Entonces dicen, bueno, claro, es verdad, la iglesia es esposa, la iglesia es novia, la iglesia es femenino, entonces no encaja con esto de él. Entonces el Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo no es Dios? Sí, claro. Pues si es Dios, está en todas partes, en todo momento. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice literalmente la Biblia que el Espíritu Santo tiene que ser quitado de la tierra para que se manifieste el anticristo? Eso no lo dice la Biblia. Eso lo enseñan en las escuelas bíblicas. Eso lo repiten como los loros. Muchos cristianos dicen, no, es el Espíritu Santo, hermano. Y cuando tú le preguntas, bueno, ¿dónde lo dice en la Biblia? No te lo pueden demostrar. Porque lo han aprendido de memoria, de carretilla, como los loros que repiten la lección, pero no porque la Biblia realmente lo diga. Pero ahora dice aquí, inicuo, versículo 9, otro nombre al anticristo, cuyo advenimiento, cuya aparición es por obra de Satanás. Es decir, Satanás está detrás de este tipo. Con gran poder y señales y prodigios, pero mentirosos. Cuidado que no todos los milagros tienen su origen en Dios, ¿eh? Cuidado que el enemigo pueda hacer más de lo que se imaginan muchos, ¿eh? Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. ¿No quieren creer la verdad? Ok, pues toma la mentira. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, fijaros este pasaje, esto es una bomba. Porque si nosotros decimos que el Señor tiene que venir, pero no puede venir el Señor hasta que se manifieste la apostasía y el hombre de pecado,
yo les pregunto a todas esas personas, a todos esos sinceros cristianos, hermanos nuestros en el Señor, que dicen, hermano, el Señor puede venir ahora mismo. Es que eso no es lo que dice la Biblia. Yo solamente os voy a hacer digamos, una especie de... No quiero utilizar la palabra apostar, ¿no? Pero les voy a demostrar que hoy no va a venir el Señor. Si viene el Señor en medio de la clase, como dice que puede venir en cualquier momento, pues tendré que pedir perdón y decir, hermano, me equivoqué, discúlpenme. Cuando nos veamos todos allá arriba en la presencia del Señor, les diré, hermano, no sé lo que estaba pensando, pero si hoy no viene el Señor cuando termine esta clase, entonces no mentí. Dije la verdad y tenía razón. ¿Por qué yo digo que hoy no puede venir el Señor? No es que lo diga yo, sino porque la palabra de Dios dice que el Señor no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, y venga la apostasía. Primera pregunta que quiero hacer, ¿qué es la apostasía? Apartarse del Enfriamiento. ¿Santiago? Enfriamiento de la iglesia. El enfriamiento, bueno, está bien, pero es mucho más que el enfriamiento. La persona Porque ya la iglesia de la Odisea ya estaba tibia. Y el Señor no vino en su época. Para mí es apartarse de... Apartarse, sí. Apartarse de la palabra. Apartarse del Señor, de la palabra. ¿Saben que hay un versículo cuando Pablo le escribe a Timoteo? Seguramente que a los hermanos que nos están viendo estarán pensando en él. Dice, pero dice el Espíritu claramente, ¿verdad? Pero dice el Espíritu claramente que en los postreros días algunos, gloria a Dios que dice algunos, imagínate que dijera todos, madre mía, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Es decir, que se producirá un abandono de la fe por parte de mucha gente. Hay un versículo muy interesante que dice, hermanos, está en el último capítulo de la carta a Santiago. Y empieza el versículo diciendo, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Os suena ese versículo? Sí. Hermanos, si alguno de entre ustedes, hermanos, se ha extraviado de la verdad, el que haga volver al hermano, no, al que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Se producirá un abandono masivo de mucha gente. Claro, algunos me dicen, bueno, pero muchos de los que abandonan los caminos del Señor, se apartan de la iglesia, se enfrían, se van al mundo, no eran convertidos. Bueno, es que hoy en día es muy difícil, y les digo con la mano en el corazón, ¿no? Hoy en día es muy difícil decir, este es convertido o este no es convertido, porque en mi época te decían, este es cristiano, y uno decía sí, o no. Pero hoy en día, yo digo, no sé, no lo sé, porque parece, pero después resulta que no, y aquel que parecía que no era, resulta que a lo mejor era más que el que parecía que era. Entonces, hoy en día es muy complicado. Lo que dice la Biblia es que vendrá un tiempo de gran apostasía. Y claro, vendrán falsas doctrinas. ¿Y cómo está la iglesia en la actualidad? Métanse en internet, vayan por ahí, visiten un poco las congregaciones. Jamás en la historia de la humanidad ha habido tanta falsa doctrina y tanta manipulación y tanto engaño y tanta barbaridades como de un tiempo a esta parte. Algunos dirán, pero hermano, ya en los tiempos de Pablo ya había falsos profetas y falsos pastores y falsos apóstoles y falsas doctrinas. Hombre, eso siempre ha existido. Ya en el primer siglo decían que Cristo no era Dios. Y ya en el primer siglo surgieron los nicolaitas y tantas barbaridades. Pero como en esta última época, jamás en la historia. Y esto va en aumento. La maldad dice que se va a multiplicar. No sabemos por cuánto. Y dice que el amor de muchos se enfriará, ¿verdad? Pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero no solamente vendrá un periodo masivo de apostasía, de apartamiento, de frialdad, de alejamiento de los caminos del Señor, sino que dice que se tendrá que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahora, yo voy a dar una opinión personal, ¿vale? Esto ya no es Biblia, esto es mi opinión. Yo creo que este personaje ya está vivo.
Yo estoy convencido de que el anticristo ya está vivo, está por ahí y falta muy poco para que todo esto se manifieste y se dé a conocer, pero la realidad es que todavía hoy en día no podemos decir esta persona cumple con los requisitos bíblicos para poder señalarlo y decir este es el anticristo del cual habla la Biblia. Porque yo digo una cosa, todos los datos que nos da la Biblia sobre la persona del anticristo, ¿para qué nos los da? Si no vamos a estar, a mí qué más me da si es blanco, si es negro, si le gustan las mujeres, si le gustan los hombres, si es bueno, si es malo. Pues a mí me da igual, yo no voy a estar, a mí no me interesa como este personaje. ¿Por qué tantos datos? ¿Por qué tanta información? ¿Por qué dice la Biblia del amor de las mujeres huirá? ¿Por qué dice la Biblia que se hará del Dios de la fortaleza? ¿Por qué da la Biblia tantos datos sobre estos personajes? Para que no nos sorprendan las cosas como a algunos les sorprende cuando oyen cosas diferentes, pero que son tan bíblicas como las que han oído de toda la vida, y sepamos en todo momento en qué momento y en qué tiempo de la historia nos encontramos. El anticristo no se puede manifestar cuando él quiera. Hay algo que impide que se manifieste. Ahora, yo le hice una vez un desafío a unos hermanos que asistieron a un curso que yo di durante casi un año sobre Daniel y Apocalipsis y sobre profecías, y les dije, cuando vayan a sus iglesias, pregúntenle a sus líderes, a sus pastores, ¿qué es lo que está impidiendo la manifestación del anticristo? Y van a oír de todo, desde el Espíritu Santo, la iglesia, etcétera, etcétera. Pero cuando te den una respuesta, dile, ¿me lo podría demostrar usted con algún versículo de la Biblia? Y vas a ver que no van a poder. Pero sin embargo, yo les voy a dar un versículo en esta tarde para que reflexionen, para que mediten y lo tengan presente. Vámonos por favor al precioso e interesantísimo libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 en adelante, por favor. Daniel capítulo 12, del versículo 1 en adelante. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿A qué pueblo se está refiriendo? A Israel. Sí, Daniel no era egipcio, Daniel no era de Babilonia, Daniel era de Israel. Y le dice que Miguel, el gran príncipe, que está de parte, está a favor de los hijos de tu pueblo, se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Siempre ha habido angustia, siempre ha habido persecuciones, siempre ha habido falsas doctrinas, siempre ha habido enfriamiento, pero esto será cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, primera resurrección, y otros para vergüenza y confusión perpetua, segunda resurrección. Digamos que unas para los creyentes y otras para los inconversos. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fijaros que el profeta Daniel recibe la revelación de que hay un personaje tremendamente poderoso que aparece varias veces en la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, llamado Miguel, el gran arcángel Miguel que está de parte de los hijos de tu pueblo, que dice que cuando se levanta será tiempo de angustia cual nunca lo ha habido desde que ha habido gente hasta entonces. Y entonces él menciona juntas las dos resurrecciones, aunque después el libro de Apocalipsis la pone a cada una en su sitio. Entonces, toda afirmación que hagamos, sea cual sea, siempre tiene que ir respaldada por textos de la palabra de Dios. Toda declaración que hagamos, que esté basada en libros, en opiniones personales,
en a mí me parece, en yo creo, a mí sinceramente no me sirven de nada. Nosotros nos basamos única y exclusivamente y nos dejamos guiar única y exclusivamente por la palabra de Dios. Y cuando declaramos algo, lo que decimos tiene que estar avalado y respaldado 100% por la Biblia. Y si no, no tiene ninguna posibilidad de ser aceptado o creído, por lo menos por nuestra parte. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un pequeño resumen, tenemos los 7 años de la gran tribulación, que realmente se relatan de una forma muy detallada y muy bonita en el libro del Apocalipsis, a través de 7 sellos, de 7 trompetas y de 7 copas de la ira. Los sellos y las trompetas se llevan a cabo en la primera parte de la gran tribulación. A la final trompeta, Pablo dice que los muertos en Cristo resucitan primero y luego los que estén vivos en ese momento serán arrebatados juntamente con el Señor para estar con Él para siempre en el aire. Cuando nos pregunta la gente, me preguntaron una vez, ¿usted no cree en el arrebatamiento? Mi respuesta siempre es la misma, yo creo en todo lo que dice la Biblia. ¿La Biblia habla de un arrebatamiento? Sí. ¿No dice la Biblia, 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado? ¿No dice la Biblia, 2 estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado? ¿No dice la Biblia que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, millones de seres humanos, de creyentes, que han puesto su confianza y su fe en el Señor, serán arrebatados, serán llevados en vida? Pues si yo estoy en vida, cuando venga el Señor, y yo no he muerto, pues yo seré llevado en vida, ¿no? Luego habrá millones de personas que no morirán. Serán arrebatados con el Señor porque estaban en vida. Pero los muertos en Cristo, los que nos precedieron, serán primeramente resucitados. Y luego, y todos los que no creyeron en Cristo, todos los que blasfemaron su nombre, todos los que rechazaron el Evangelio, esa gente que murió, que son millones y millones y millones, ¿cuándo resucita esa gente? ¿Qué pasa con esa gente? Al final de la gran tribulación, los últimos capítulos del libro de Apocalipsis, se produce el juicio ante el gran trono blanco, y es cuando dice la Biblia que se abre el libro de la vida. Quisiera leer algunos versículos de este pasaje, de este capítulo, muy interesantes, para que os deis cuenta acerca de la segunda resurrección. Estamos en el libro del Apocalipsis, por favor. En el libro del Apocalipsis. Y dice en el capítulo 20... Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Eso cuando se lleva a cabo el milenio, del cual hablaremos después, o más tarde. Lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Más adelante, dice, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años, desde después del milenio, cuando resucitan, ¿sí? Y entonces dice, un poquito más adelante, en el capítulo 20, versículo 11, 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra, el cielo y ningún lugar se encontró para ellos, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las obras que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo. ¿Saben que hay ya congregaciones, digamos, que se llaman evangélicas, que ya no quieren hablar del infierno, de la condenación eterna, porque es algo muy fuerte, es algo que les cuesta aceptar? Pero yo creo que un Dios tan santo y tan justo, si no existiera una condenación y un castigo por los pecados, no sería un Dios justo. No puede ser